Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro, primer libro de Samuel, capítulo 26. Este es el momento en que David perdona nuevamente a Saúl en el campamento, así nos dice. Como estos hombres de Sif que van, que de nuevo le delatan a David y dicen que él está en el desierto de Sif, junto a Saúl, suben hasta bien arriba, ¿verdad? Al norte, hasta Gibeá, donde estaba en ese momento Saúl. Le denuncian ya, entre comillas, le delatan que él está en el desierto y enseguida Saúl ciertamente se pone en campaña, trae de nuevo 3,000 hombres cualificados de los mejores como para arrasar verdaderamente. Saúl. Nosotros ya conocemos muy bien el trasfondo. Todo lo que fuimos estudiando en estos días nos va mostrando las actitudes de Saúl con respecto a David. La cuestión aquí es de un egoísmo tan grande de parte de Saúl, la actitud de él querer continuar siempre como monarca. Él siempre insiste en la primacía, en que él tiene que estar por delante, ser el primero. Y dentro de esto también luego la descendencia, es decir, que tendría que dejar a Jonatán. Jonatán tendría que ser el futuro rey, el futuro monarca. Pero Goabe, le hace tambalear porque David es aclamado, es mucho más fuerte, o que Yeshua que le haga un golpe de estado. Sin embargo, Jonatán también de cierta manera ya se había pronunciado, pero desde el comienzo, en el capítulo 18, él le había entregado, dice, su manto, le entregó su espada, le entregó todo el cinturón, o sea, todo lo que significa la misma realeza, eso significa la realeza. Lleva. Y sin embargo, aquí Saúl no comprende eso o no quiere comprender. Incluso cuando ellos van volviendo, ¿se acuerdan? Y las mujeres que salen a bailar después de que David hubiera vencido a Goliat y salvado en realidad al pueblo nazareno, yucante a Goliat, sino que todo lo que significaba si triunfara Goliat para Israel sería un fracaso total, porque estarían subyugados a las manos de los filisteos. Bueno, todos estos elementos, queridos amigos, nos hacen pensar enseguida y nos hacen entender sobre la forma de querer llevar adelante el gobierno, la forma como quiere llevar adelante entonces Saúl esta misión tan importante que Dios le había dado. A pesar de que es un sha'al, es decir, un pedido del pueblo, un pedido de la gente, hablando de usted, porque se
nota enseguida que el pueblo estaba más bien interesado en otras cosas. Muchas veces cuando elegimos nosotros a nuestra gente, normalmente nuestro pueblo responde a esas necesidades, ¿verdad?, de prebendarismo. ¿Verdad? O sea, se van y le dicen, queremos un rey que nos gobierne como nosotros queremos. Oreo y cosela de planillero, oreo y que se pesamos. Apenas lo mismo y teina. Esto ya hace más de 3000 años que se escribieron estas líneas, estas narraciones, ¿verdad? Y sin embargo, la historia, la humanidad vuelve a repetir lo mismo, tal vez en un contexto histórico diferente. Por eso es que cuando leemos la Biblia, queridos amigos, tenemos que leer de un aspecto de las actitudes de los hombres. Las actitudes. ¿Qué actitud tenés vos? ¿Con qué actitud te estás presentando ahí? Si ya te presentás luego con esa actitud, ya aprovechate de este pueblo, ¿verdad?, que mi pueblo carece, ¿verdad?, de esa capacidad crítica, de esa capacidad, porque nosotros vemos a propósito. Dañame ellos que haga estudio, dañame ellos que haga lo necesario, ¿verdad?, para que el pueblo pueda gobernar verdaderamente. A pesar de que nosotros decimos que es la cracia, o sea, el gobierno del demos, del pueblo. Democracia que dice, vea, el pueblo que gobierna. Mamópica. Aquí el pueblo es gobernado, pero así, títeres. Comenzando luego de lo a Camuazú, como decimos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que reflexionemos. Si nosotros queremos, de cierta manera, trabajar, si nosotros queremos hacer un verdadero camino hacia Dios, queremos construir nuestra vida, queremos construir nuestra patria, queremos construir nuestra familia desde Dios, entonces Saúl tiene una actitud muy egoísta. Saúl tiene una actitud de gente seshela ya rapacia, ya pona pecha, ya pona moisa. Y sin embargo, no está dando los pasos necesarios para que el grupo, la comunidad pueda crecer y para que el grupo y la comunidad se pueda realizar. En una historia de salvación, así como nosotros lo llamamos, ciertamente que son los sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Peña de ya es una forma de trabalengua y que tu mamá enseña entendente que en nuestra propia vida, ¿verdad?, todo lo que nosotros vamos haciendo es parte de nuestro camino hacia la felicidad. Salvación, ¿verdad?, sentirse bien, sentirse realizado, sentirse planificado. La upea ñandena naña ñanduino lleva. Entonces es imposible después presentar y decir, aquí estamos nosotros, ¿verdad?, como buenos cristianos, como buenos católicos, como buenos seguidores de Jesucristo. Porque estamos perdiendo 6-0 con respecto a lo que el Señor nos está pidiendo. Es importante tener, ¿verdad? Cuando estos de Sif vienen a Gibeá de nuevo a delatar a David, o mejor dicho a Saúl, sí, a David, contándole a Saúl dónde él se encuentra, ya están comenzando a hacer algo negativo. Volvemos enseguida con más Yandeyarañe Antiguo Testamento. Estación Cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo.
miraré con tus ojos al que está a mi lado. Y daré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza, sembrando alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor para abrazarme y decirme, díselo Willy, Que todo va a estar bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios, que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón. Estación Que no me rinda, que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque llegaste tú, me devolviste la vida, sangre bendita que sana toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor para abrazarme y decirme, llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo, que todo, que todo, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. En este pasaje del Evangelio vemos a un Jesús que obliga, dice la palabra, a los discípulos a subir a la barca mientras Él despedía a la multitud y les dice que se adelanten mientras Él se queda orando. Después dice que cuando la barca ya estaba muy lejos de la orilla, empezó a sacudirse violentamente porque tenía el viento en contra. Y dice que a la madrugada el Señor fue hacia los discípulos, pero fue de una forma novedosa, de una forma diferente. Y una forma tan novedosa que los discípulos pensaban que era un fantasma, tuvieron miedo. Y ahí el Señor les dice, no teman, porque soy yo. Entonces Pedro le dice, Señor, si realmente eres tú, mándame a ir contigo. Y entonces Pedro empieza a transitar esta novedad que Jesús le propone. Empieza a caminar sobre el agua como lo hizo Jesús. Y Pedro iba todo arrebatado en su impulso, caminando sobre el agua, mirando al Señor. Y cuando se dio cuenta de la situación, cuando se dio cuenta de que el viento golpeaba muy fuerte, cuando Pedro se dio cuenta de la realidad que lo rodeaba, empezó a hundirse. Y ahí es cuando le dice, Señor, sálvame. Jesús le tiende la mano, lo salva, lo sube a la barca y les dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? Y la enseñanza que nos quiere dejar este Evangelio, en primer lugar, es que el Señor, frente a nuestras dificultades, frente a esos momentos en los cuales las olas golpean muy fuerte nuestra barca, el Señor siempre aparece, pero a veces aparece de formas diferentes, de formas novedosas, y nos invita a transitar esa novedad que Él nos propone. Pedro transitó la novedad que el Señor le proponía, pero empezó a hundirse. ¿Por qué empezó a hundirse? Porque dejó de mirar a Jesús, porque Pedro se vio distraído por las olas, por el viento, y dejó de poner su mirada a lo importante,
que era Jesús. Y ahí es cuando viene el reto: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si yo estaba ahí con vos? El Señor nos invita a que nunca dejemos de mirarlo a Él, a que podamos transitar la novedad que Él nos propone, siempre poniendo nuestra mirada en Él, para poder permanecer en Él, para poder transitar la novedad, para no tener miedo, para no caer. Por eso pidámosle al Señor, a través de esta canción, que nos dé la gracia de transitar las novedades que Él nos proponga en el camino de la vida, pero sobre todo que nos dé la gracia de nunca dejar de mirarlo, de siempre permanecer en su amor. ¿Quieres que suba mi barca, que navegue tus aguas, que descubra la novedad de tu amor? ¿Quieres venir a mi encuentro cuando soplan los vientos y sacude el temor? Y yo quiero ir a tu encuentro, aunque soplen los vientos y sacuda el temor. Pero necesito fe para no caer. Necesito fe para no temer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. No quiero dejar nunca de mirarte. No quiero dejar nunca de mirarte. No quiero dejar nunca, nunca de mirarte. No quiero dejar nunca de mirarte. Pero necesito fe para no caer. Necesito fe para no temer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Quiero en ti permanecer. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería,
Ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, que nos invita a reflexionar ciertamente sobre todo aquello que significa una relación de comunidad. Porque nosotros decíamos que este es un libro principalmente para los políticos, va a decir la política, polis, ciudad, pueblo, gente, nación. Y entonces, iko en griego quiere decir lo referente a la nación, lo referente a la gente, lo referente al pueblo. Pero dice la política, lo referente al pueblo, a la organización, al pensamiento de la comunidad, cuál tiene que ser entonces nuestro camino, ¿verdad? Interesante formal, lleva porque mañana toda la palabra de Dios después. ¿Se acuerdan de los últimos mensajes de Jesús antes de subir al cielo? Por ejemplo, Él dice, sean uno, ámense los unos a los otros. Pero, ¿con qué finalidad? Para poder llegar a la comunidad. Y les dejo este mandamiento, el único mandamiento, para que todos sean uno. En fin, estas cosas son maravillosas, es decir, que la Biblia se lee siempre dentro de la Biblia. Ya estudiaba, en serio ya estudiaba la Biblia, a mí, la Jacob Yagüero Zapuca y pareja, cualquier cosa ya repitiendo, pero a mí no entendí la ya. Entonces, mucha atención, porque hay muchos embusteros realmente con respecto a este tema, apea la ñandera java y pa, ¿verdad? Porque entonces nos volvemos así nosotros, muy superficiales, repitiendo cositas así, aquí y allá, ¿verdad? Yo, por ejemplo, la vez pasada estaba evaluando, antes y estuve mirando todas las veces que todas estas sectas, estos protestantes, eso, dijeron, está la fin del mundo, tal día, tal fecha, tal hora. Bueno, no sé cuánto fin del mundo ya tuvimos, supuestamente, ¿verdad? O sea, eso es porque uno dice por decir, porque encuentra ahí o no sé qué cosa. Es decir, que nadie entiende, nadie interpreta, ya lee, en síntesis, y entonces hay que estar atentos, queridos amigos. No podemos lanzar por lanzar nomás cosas, sobre todo en un sentido que toca muy profundo, que es lo trascendente, ¿verdad? El aspecto trascendental tiene que ser muy reflexionado, porque el autor sagrado, cuando está escribiendo aquí, no hay que a las cosas pesan, sino que es una reflexión profunda del hombre, de la existencia, de lo que nosotros vivimos. Pero eso siempre dentro de un contexto histórico. Yo siempre insisto en el contexto histórico y le digo también, este es nuestro tiempo. Llevaré nace, no me pealan de tiempo, pealan de segmento, ya es. Este es el segmento que te corresponde a vos, a cada uno de nosotros vivir. Cuando sea, por ejemplo, el 2100, entonces yo por lo menos no voy a matar aquí. Entonces quiere decir que ese segmento no más de a la 2100, de cuál acá vamos a estar. Pero en fin, eso es para que nosotros entendamos que la Biblia, cuando se escribe dentro del contexto histórico, quiere decir que se está escribiendo sobre situaciones muy precisas en que el geógrafo, el autor sagrado, y todos los que viven en ese tiempo están reflexionando sobre una situación bien antropológica del hombre. Apenas de entender, entonces cuando hay catuta lleva ya ella por una vez allá va ella pañande ya güero guatana veñande de cobeja va ella pañande ñama un berina, porque lo que dejamos hoy, lo que sembramos hoy, ciertamente que eso es lo que se cosechará mañana, ¿verdad? Y entonces los otros segmentos de vida, las otras personas que seguirán en esta cadena impresionante, ¿verdad?, de la gracia de Dios, que es la vida del hombre, acompañado justamente por un querer de Dios y por una voluntad de Dios, donde nosotros somos los constructores de nuestra vida, somos los constructores de nuestra nación.
con algo bien importante y nada ya lleva. Se dan cuenta que el aspecto religioso, la religión, ligarse, unirse a tu existencia, volver a, porque el re significa volver a unirte, volver a religarte, volver a entrar profundamente entonces en este caminar de tu vida y de tu existencia. Entonces esto nos ayuda, ¿verdad?, a nosotros para que podamos también dar pasos importantes en la vida del cristiano. Bueno, entonces, queridos amigos, esto es lo que nosotros estamos mirando y estamos reflexionando de este capítulo 26. David perdona nuevamente a Saúl. Quiere decir que esta es una actitud que tiene David con respecto a Saúl. Abella de Saín. Ellos van en el campamento y vamos a seguir profundizando sobre este punto. Aquí nosotros estamos queriendo mirar cuando justamente el que le acompaña a David en ese momento, Abisai, él le dice luego, aquí está en nuestras manos, no lo mates. Nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahvé y permanecer impune. Y el versículo entonces siguiente y añadió, vive Yahvé, solo Yahvé lo herirá. Cuando llegue su hora morirá, o al entrar en combate perecerá. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos.
y que tu gloria nos transfigure, que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos. Danos de alimento a Cristo. Dios de aquel Pentecostés, date a tus hijos otra vez. Regálanos tu espíritu, Señor. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada con la palabra del Señor, como siempre en este mes también, y estamos en el novenario que le dedicamos a nuestra Madre María Auxiliadora de los cristianos. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, 30, luego el capítulo 23, del 6 al 11. Queriendo saber con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo, el tribuno mandó quitarle las cadenas y, convocando a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, hizo comparecer a Pablo delante de ellos. Pablo, sabiendo que había dos partidos, el de los saduceos y de los fariseos, exclamó en medio del Sanedrín: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas pronunció estas palabras, surgió una disputa entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de los ángeles y de los espíritus. Los fariseos, por el contrario, admiten una y otra cosa. Se produjo un altercado interesante. Allí, Pablo, oye, juzgada, imagina, por su actitud o por su creencia, él siendo fariseo, cree en la resurrección, cree en los ángeles, y entonces aprovecha de esta situación. En realidad, él cambia un poco, ¿verdad?, en la situación, y hace que los fariseos y saduceos comiencen a hacer una disputa entre ellos mismos. En realidad no está equivocado, porque cuando predica a Jesucristo, él está predicando la resurrección. El sentido, si yo que fuera lleva Peñan de Yahuerecoa, viene desde la resurrección. Peñan de Yarome añande a Peñan de Yahuerecoa añande Pea ñande Yaikua a través de la resurrección. Y esto es lo que aprovecha San Pablo, porque Pablo entonces les dice directamente: yo estoy aquí por Jesucristo, para anunciarles que en la persona de Jesucristo se ha realizado ya las promesas del Antiguo Testamento, es decir, las promesas de Dios Padre. Pero claro, en la resurrección, es decir, la nueva vida, la que Dios siempre ha prometido para su pueblo, la que siempre ha prometido para cada uno de nosotros. Pero claro, aquí directamente, cuando Él les habla de la resurrección de los muertos y cuando les habla de toda la cuestión angelológica, entonces comienzan a tener esta disputa entre fariseos y saduceos, porque los saduceos no creen en los ángeles ni en la resurrección, sino que ellos son tierra, simplemente creen en aquello que uno va viviendo en el día a día. Sin embargo, los fariseos tenían
esta creencia en la resurrección, tenían la creencia en la angelología y así los otros elementos propios que vienen también desde el movimiento apocalíptico. Así que, queridos amigos, esto también para nosotros es importante darnos cuenta. Para que podamos hacer un buen camino y saber cómo presentar a Jesucristo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe, Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 26 estamos nosotros y hablamos sobre este perdón. Es una actitud pero maravillosa, misericordiosa de parte de Dios que se manifiesta y que se muestra a través de David. David siempre como característica esencial y fundamental, antes que nada es un poco la humildad. Es un tipo muy humilde. Ya sus orígenes viene siendo un niño, siendo pastor allá de ovejas. La historia de la familia Beboía lleva a doña considera porque cuando va Samuel para ungir al rey, su papá, Jesé, le hace pasar y dice a todos sus hermanos, esa va porque vete morondanga y vete misiñamo, oña atende o echaré. Apea, ese va a ser el rey, pero ese va a estar aquí como rey. Pero será, y me pongo será, pero veamos mi siete, a ver. Aquí está, este es mi hijo, el más esbelto, el más preparado. Y entonces incluso Samuel también pensaba un poco así, ¿verdad? Porque dice, cuando le vi a este que viene bien, con el cuerpo, ¿verdad? Bien fornido, alto, grande. Entonces dice aquí, este seguramente que es el que va a regir a Israel. Añade ya y Samuel haré mañana las cosas externas. El interior hay que mirar. ¿Quién es el que va a regir? ¿Quién es el que va a llevar adelante la nación? Más la barajada de Israel, tiendo Taisharam. Y justamente esa persona que por dentro tiene el espíritu del servicio, del cariño, tiene el espíritu, es decir, lo que nosotros estamos diciendo, esa actitud de abnegación, esa actitud de solidaridad, de empeño. La ñandea pitebela o unos oñe moila tendo taishamola la inmondala y corrupta a la olla posea. Queridos hermanos, ya sabemos en qué situación nos encontramos. A peana y ponay. Y este libro justamente por eso es un libro, ¿verdad? Que nos ayuda, queridos amigos, a mirar de nuevo los valores y los principios desde Dios. Mirar los principios y los valores desde Dios, por favor. Escuchemos, miremos, estemos atentos a la voz de Dios, que es lo que nos está pidiendo. Y bueno, ahora estamos ya en una situación bastante complicadita, digamos, así como nosotros entendemos. Porque Abner y la tropa estaba acostados alrededor de Saúl. Abisai que dice a David, hoy Dios puso en tus manos a tu enemigo. Hoy que iba el campamento. Pepe Jarebe hoy. No, o sea, son actitudes muy interesantes que nos están mostrando, ¿verdad? Estaba acostado y estaba durmiendo. ¿Se acuerdan que en los cursos anteriores reflexionamos nosotros lo que significa estar acostado, lo que significa estar dormido? Quiere decir que da ya pues una peña de ya pona a pese con diga tu ahí voy a llevar la ñaña a confrontar con la realidad. Diga tu ahí. Porque haré que bebé, ande y cuay va a entonces estaba ahí indígena, que era calle, ande ni y cuay, te haré y cuay, haré botado, japea ñemo que te hay. Lo mitad pensando me llevo, boteza, pensando me llevo, pero saben no.
Añade comida y entiende pama. Estoy en la mitad de la escuela, estoy en la boriajúa, lleva que no llegan con el salario. No hay que vivir ni el salario mínimo. Estoy hablando de que no hay ninguna formación, profesionalidad. ¿Entienden, querido hermano? Entonces la gran mayoría se va a correr de alrededores, ¿verdad?, de nuestra capital. ¿Qué es lo más rápido y lo que, bueno, más o menos te ayudan algo? Allá ese. Pues, como aprendí de albañil. A pesa, de mañana, ya por mezcla, de morir la pea más o menos. Aprendí, mira, 3, 4 cositas aprendí. Reganaran de platita de mí, pero de educación, dejó enseguida de viernes. Sabemos que de viernes iba la gente y mi cuerpo lo sabe. A pesa, la mitad chistear. Allá pesa. Sin formación, sin educación. Y después, claro, el aspecto biológico, el aspecto de la procreación, el aspecto muy humano de la reproducción, es una necesidad biológica, humana nuestra, entonces pesa. Entonces nos asumimos compromisos, nos formamos familia, después no tenemos una educación para acompañar, educar a los hijos. Ya pues, bueno, si hay pesa, pues ande, señan de baldea, o sea, ella de la llama un baeguazú a llevar. Y sin embargo, lo más importante que es organizarnos, pensar, pero pensar, ¿verdad?, así como nos dice desde Dios. O si no, lo mismo aquí con esta actitud que nos está describiendo. Estaba acostado y estaba dormido encima. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Los feligreses que asistían a la Eucaristía en la iglesia de San Víctor y escuchaban el sermón de San Juan Nepomuceno no podían contener las lágrimas ante el desgarrador lamento de su predicador en el que anunciaba la cercanía de su muerte. Por eso pedía perdón a todos, legaba sus bienes a los más pobres, exhortaba a los clérigos para que cuidaran su grey con amorosa dedicación y suplicaba a todos que mantuvieran la calma cuando los aciagos acontecimientos sucedieran. Terminada la misa, San Juan Nepomuceno fue a visitar un pequeño templo en el que se veneraba la antiquísima imagen de la Santísima Virgen traída por los santos Cirilo y Metodio. Ante ella oró durante un buen rato y luego emprendió el regreso a Praga. Y al entrar a la ciudad fue detenido por los esbirros del tirano que lo llevaron a su presencia. Y aunque Wenceslao le insistió, lo intimidó y lo hizo torturar para que le contara sobre los pecados de la reina, San Juan Nepomuceno, que era su confesor, volvió a negarse, como ya lo había hecho en reiteradas ocasiones, a cometer tal sacrilegio. Y ni los halagos y honores prometidos, ni el anuncio de tormentos más crueles, ni la amenaza de una ejecución refinada y lenta hicieron mella en el valiente sacerdote. Juan Nepomuceno, nacido en Bohemia en 1340, era hijo del alcalde de la localidad de Nepomuk, y dada su condición social y sus dotes intelectuales, pudo adelantar sus estudios sin tropiezos y en 1379 fue ordenado sacerdote. Luego se especializó en Derecho Canónico en la Universidad de Praga. Más adelante obtuvo la maestría en Filosofía y el doctorado en Teología en la Universidad de Padua. Para entonces ya desempeñaba las funciones de notario de la Arquidiócesis de Praga y era párroco de San Gal. En 1389, San Juan Nepomuceno asumió la Vicaría General de la Arquidiócesis y al mismo tiempo ocupó la plaza de canónigo de la Catedral de San Vito, y en ese cargo se hizo popular en muy poco tiempo por la fogosidad de sus prédicas en las que criticaba el hedonismo de la nobleza y su indiferencia para con los más desprotegidos, y a sabiendas de que era uno de los directamente afectados por la dureza de sus sermones,
el rey Wenceslao IV, a petición de su esposa Sofía de Baviera, aceptó que San Juan Nepomuceno se convirtiera en su confesor. Muy pronto la situación se puso muy tensa, porque la vida disoluta del monarca, más su respaldo al Papa de Aviñón, era la época del cisma de Occidente, contrastaba con la adhesión absoluta del arzobispo Juan de Gensten y su vicario Juan Nepomuceno al obispo de Roma, situación que se agravó debido a que el rey, en connivencia con el Papa de Aviñón, pretendía apoderarse de las jugosas rentas de la iglesia, a lo que se opuso el prelado y con mayor ardentía lo hizo el confesor de la reina. Impotente porque la entereza de San Juan Nepomuceno le impedía quedarse con los bienes de la iglesia, decidió eliminarlo a cualquier precio y para el efecto echó mano de los celos enfermizos que sentía por su esposa para exigirle que le revelara los secretos que en confesión la reina le había confiado, y como siempre recibía una rotunda negativa del santo, lo encarcelaba y torturaba periódicamente. Lo liberaba con el fin de que cambiara de actitud, pero cuando lo capturaban de nuevo, San Juan Nepomuceno se mantenía inquebrantable, aduciendo que el sigilo de la confesión era inexpugnable. Cuando se dio cuenta de que definitivamente no obtendría nada, el malvado rey ordenó que fuera lanzada a las aguas del río Moldava en la noche, por temor a que el pueblo se sublevara, y tal como lo había planeado, se llevó a cabo la ejecución en la madrugada del 16 de mayo de 1393. Al otro día, el cuerpo de San Juan Nepomuceno fue encontrado en la orilla del río por algunos de sus piadosos feligreses, que lo sepultaron en la Catedral de San Vito de Praga. Fue reconocido como protomártir de la confesión y canonizado por el Papa Benedicto XIII en 1729. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan Nepomuceno que nos enseñe a ser discretos con los secretos que nos son confiados. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Así
en ti esperan tus sagrados 7 dones y carismas. A su mérito el esfuerzo, salvación e inacabable alegría. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Y este libro, como les estaba diciendo, es maravilloso para que nosotros lo podamos poner en práctica en nuestra vida. Lleva como comunidad. Saúl estaba acostado en el campamento, ¿verdad? Estaba durmiendo, acostado y dormido. ¿Y qué pasa? Estaba ahí en el centro de la barricada. En el centro de la barricada. Esto me hace pensar nomás también, ¿verdad? Que cuanto más parece que estamos en la corrupción, etcétera, etcétera, después necesitamos más guardaespaldas, necesitamos más gente que nos cuide. Tenemos que pagar más, ¿verdad? Servicios para poder estar seguros. Yo estoy aquí en el centro, pero alrededor toda una barricada. Alrededor mío necesito protección, porque yo mismo no me siento seguro. A ver un poquitito, cada uno tiene que pensar, soy capaz de salir ahí a la calle y caminar tranquilo por las calles, saludar a la gente, encontrarme con las personas. ¿Será que soy capaz? ¿Puedo, digo yo, eso? ¿O será que salgo por ahí y me van a abuchear enseguida? Bueno, y así por delante. Entonces, estos son los criterios, queridos amigos, para que nosotros podamos entender también nuestro camino cristiano, nuestro camino de la vida desde Dios. Entonces, dejemos ya de predicar y de hablar de cualquier cosa, ¿verdad? Sino que vamos a procurar entrar, reflexionar, porque la palabra de Dios siempre está escrita para ayudarnos a reflexionar. Yaguapilla, calculaña, mañaya, eshaya, yesa, peaña, puaya, pa, jaupe, yayapobe, yayapona. Para eso es un libro pedagógico. ¿Ustedes por qué piensan que la Biblia se escribe, queridos hermanos? Y justamente porque nos quiere dejar la enseñanza, ¿entienden? Desde una reflexión profunda para religarnos a nuestra propia existencia y a nuestra propia vida. Y entonces, desde aquí podemos entender lo que está haciendo también David, porque David se va con Abisai. Dios hoy puso en tus manos, le dice Abisai, a tu enemigo. Ahora déjame clavarlo en la tierra con un solo golpe de su lanza, de su propia lanza. Imagínense, estas palabritas también son importantes, de su propia lanza. A ver, ya hay cutuda beure, ya monada beure, ya yucada, porque lo único que está haciendo es venir en contra de nosotros.
Si uno lo pensase bien, hasta aplaudiría y diría, cierto, ella puede, estamos y corruptos, estamos ya por la lluvia. Pero sin embargo, la reacción de David nos llama la atención, ¿verdad? Entonces, el otro le dice, con un solo golpe de lanza, a este le vamos a liquidar. Un solo golpe de lanza. No hará falta ni un segundo golpe, con uno solo. O sea, estaba tan bien. Y ahí al lado de él estaba su propia lanza. Con su propia lanza le voy a clavar contra el propio suelo. De ahí no podamos ver más. No hace falta ni hacer 1, 2, 3. ¿Cuánto, verdad? Con uno solo. Y mira que está con él Abisai, ¿verdad? Uno de los guerreros que acompaña siempre aquí a David. Pero sin embargo David le dice, no lo mates, no lo mates. Nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahvé y permanecer impune. Nadie puede levantar su mano contra otro hermano. Bueno, esto nos hace pensar, ¿verdad? Bastante cómo entonces nosotros tenemos que buscar justicia. Esto quiere decir que tenemos que tener mucha humildad, tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que tener entonces mucha perseverancia y esfuerzo, ¿verdad? Para poder conquistar, porque la violencia de cierta manera genera también mucha más violencia. Y añadió, vive Yahvé, solo Yahvé lo herirá. Cuando llegue su hora morirá o al entrar en combate perecerá. Con esto le está diciendo absolutamente que nosotros no podemos ser jueces de la vida, no podemos matar. Jesús mismo, ¿verdad? Cuando nos dice que nosotros no somos, ¿verdad?, jueces de nadie. Yo no vine para juzgar al mundo, sino que es la misma acción de las personas, de cada uno de nosotros, la que nos va a juzgar. Siendo yo me puedo juzgar, porque pepe y cuapona mala pella pona. Es decir, vos mismo te podés juzgar a vos mismo. Vos mismo tenés que mirarte y conocerte en qué camino estás andando. Y eso entonces, en el Evangelio de San Juan, sobre todo, nos dice de otra manera, ¿verdad? El que cree se salvará. El que no cree ya está condenado. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico con este hermoso libro de Samuel. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.